Oh, hola.
Hola, ¿me escuchan todos? Sí, sí se escucha. Va. Bueno, vamos a empezar. Bueno, a mí me tocó el tema de insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a empezar con la definición. ¿Qué va a ser la insuficiencia cardíaca? Bueno, va a ser la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco o el volumen minuto adecuado a los requerimientos del organismo. En el artículo que me compartió el doctor también venía la definición de que es un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre. Si bien es un síndrome fisiopatológico y clínico progresivo, también debemos recordar que en realidad la fisiología del corazón pues se lleva a cabo con mecanismos neuromorales, celulares, moleculares, genéticos e inmunológicos, que todo esto se puede ver alterado en un paciente con insuficiencia cardíaca. Esta puede ser causada por anomalías cardiovasculares o anomalías no cardiovasculares, que además van a estar acompañados como de sintomatología que es relativamente típica, como el edema, el distrés respiratorio, que nuestro bebé tenga un retraso ponderal, también trastornos circulatorios, neurohormonales y moleculares. Bueno, en la literatura que estuve checando está muy relacionada en los pacientes pediátricos pues a las cardiopatías congénitas. Mencionaba que el 0,6% de las cardiopatías congénitas, ya sean moderadas o graves, presentan, de todos los recién nacidos vivos, presentan insuficiencia cardíaca, y del 12 al 25% de las cardiopatías estructurales también desarrollan insuficiencia cardíaca. Bueno, la clasificación va a ser de acuerdo al grado de gravedad. Como aquí vamos a tomar en cuenta, sí se puede tomar en cuenta la NIJA, pero también mencionaba que estaba como un poco más adaptada a niños más grandes. Y para niños más chiquitos teníamos también la clasificación de Rose, que lo clasifica en 4 clases. La clase 1, que es un paciente asintomático; la clase 2, que incluye la taquipnea o sudoración mientras come en pacientes lactantes y la disnea en el ejercicio en niños mayores; y la clase 3, que bueno, la taquipnea va a estar más marcada, va a persistir con la sudoración durante la alimentación. Los tiempos de las tomas van a ser prolongados y además vamos a tener un paciente que tiene poca ganancia ponderal, y con el ejercicio en niños más grandes pues va a tener una marcada disnea. Y la clase 4, que bueno, pues son síntomas en reposo. También mencionaba que se estaba tratando como una adaptación de la misma clasificación de Ross, en las que se clasificaba basada en la edad, que además de los datos que les comenté previamente, incorporaba la presencia de hepatomegalia, las medidas ecocardiográficas y los niveles de NT-proBNP. Les puse este cuadro donde, bueno, habla sobre la severidad de la falla cardíaca. Este, Cierren sus micrófonos, por favor. bueno, la severidad de la falla cardíaca, que también viene por etapas, o sea, donde tenemos nuestro paciente asintomático, como les había comentado la clasificación previa. Aquí en el primer apartado, bueno, viene la clase de la clasificación de la falla cardíaca, ya sea según NIJA o Ross. Incluye aquí sí la percentila del crecimiento, basándonos en el Z-score. Y bueno, los niveles del péptido natriurético, ya sea la fracción, o sea, BNP o la fracción NT-proBNP. Salud. Las pruebas, le entendí que era como la prueba de esfuerzo, o sea, valoran, como toma en cuenta la disnea en el ejercicio, también vamos a contemplar esto, las pruebas invasivas y, bueno, las hospitalizaciones que hayan tenido por la falla cardíaca en el último año. Y bueno, aquí, como menciona aquí la tabla, pues es, mientras no, bueno, no, sin severidad de la falla cardíaca, leve, moderada y severa. Ay. Bueno, la etiología. La etiología es detectar muy importante la etiología a tiempo, es fundamental porque esto lleva a cabo, hay muchos trastornos que nos pueden llevar a cabo un aumento en las demandas, que esto va a condicionar un fallo en la función cardíaca. Entonces, como les comentaba, es muy importante determinar la causa para así poder iniciar el abordaje.
Aquí se divide, les puse esta tabla donde se divide en causas cardíacas, que estas a su vez van a ser las cardiopatías congénitas, que van a ser como tal las anomalías estructurales, también en situaciones donde tenemos un corazón estructuralmente normal y una disfunción miocárdica y las causas no cardíacas. En las cardiopatías congénitas, bueno, como lo menciona la tabla, que pueden ser por sobrecarga de volumen, perdón, como la CIB, el canal AB, el ductus arterioso persistente o malformaciones arteriovenosas, las cardiopatías congénitas cianóticas, o sea, se va a dividir también de acuerdo, como menciona aquí, la sobrecarga del volumen o en situaciones como sobrecarga de presión, como la obstrucción izquierda, donde podemos tener una estenosis aórtica grave, una coartación de la aorta o una obstrucción derecha. Las cardiopatías complejas o las cardiopatías críticas que también nos pueden condicionar una insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos el corazón estructuralmente normal, que ahora sí ya entran las miocardiopatías primarias, como la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, o las secundarias, que bueno, pueden ser por enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la sepsis, hay muchas condiciones que pueden también que nuestro paciente pueda desarrollar insuficiencia cardíaca. Y bueno, las causas no cardíacas, como los pacientes nefrópatas, pacientes hipertensos, pacientes con anemia que necesitan como este volumen efectivo que está comprometiendo la función cardíaca y entonces pueden presentar los datos de insuficiencia cardíaca. Bueno, se va a dividir también en tres categorías fisiopatológicas. Una es la disfunción de la bomba ventricular. Bueno, aquí la contractilidad ventricular se va a ver reducida, entonces va a haber un fracaso en la eyección de la sangre por los ventrículos. También la sobrecarga de volumen, que se debe a más comúnmente a cardiopatías congénitas con un cortocircuito de izquierda a derecha, que nos va a condicionar una insuficiencia valvular también y una sobrecarga de presión, que aquí se ve afectada la poscarga, que también es más común en cardiopatías congénitas con obstrucción grave a la salida de los ventrículos. Bueno, según la edad de aparición, bueno, en el periodo fetal vamos a tener las condicionantes de la insuficiencia cardíaca pueden ser las taquiarritmias fetales, una anemia hemolítica por sensibilización a RH, la transfusión fetomaterna o fetofetal en estos niños que a veces vienen gemelares, también pueden condicionar que uno de nuestros productos tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencias graves de las válvulas auriculoventriculares. En el periodo neonatal, ya como tal, las cardiopatías congénitas o lo que les comentaba previamente, cuando tenemos un corazón estructuralmente normal, como por ejemplo los pacientes que tenemos con asfixia perinatal, que le damos también abordaje cardiológico para ver que no esté condicionando una insuficiencia cardíaca. Y bueno, en los niños, que ya va desde el lactante al niño mayor, aquí también entran las cardiopatías congénitas, y también ya son más comunes también la insuficiencia cardíaca secundaria a otras alteraciones, ya sea metabólicas o quirúrgicas también, enfermedades infecciosas, como las que mencioné aquí, o sea, la miopericarditis, la miocarditis, el Kawasaki, que en Kawasaki también puede llegar a ser más frecuente, algún trastorno del ritmo. Todo esto nos puede llegar a condicionar la insuficiencia cardíaca. Bueno, en la fisiopatología va a haber muchas variables que van a disminuir el gasto cardíaco, que van a afectar la contractilidad. Esto nos puede dar una insuficiencia cardíaca sistólica cuando se ve afectada la elasticidad y la distensibilidad del corazón. Aquí es más común una insuficiencia cardíaca diastólica o en caso de que haya alteraciones del ritmo o de la conducción, puede haber una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Todo esto va a activar mecanismos compensadores y de adaptación, que si bien al principio van a mejorar el gasto cardíaco, en caso de que estos estímulos estén perpetuando, entonces ahora sí ya va a condicionar un fracaso ventricular y va a empezar a presentarse ya los datos clínicos. Bueno, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca se van a deber a mecanismos neurohormonales que se van a
ya les había mencionado para compensarla. Estos mecanismos se van a dividir en la dilatación e hipertrofia ventricular, que es parte de una remodelación ventricular y una activación de los sistemas neurohormonales. Bueno, la dilatación y la hipertrofia ventricular, que es, como les comentaba ahorita, parte de la remodelación ventricular, va a ser como tal un cambio estructural de las cavidades ventriculares, hablando de la masa, de la forma y del tamaño. Al principio va a ser un mecanismo compensatorio, pero si no, pues va a ser ya francamente la remodelación cardíaca. Y bueno, va a haber alteraciones en las condiciones de la precarga, hablando del volumen, o poscarga, hablando de la presión. Bueno, la dilatación más la hipertrofia, como les mencionaba previamente, al principio va a ser compensatorio y después va a condicionar una remodelación cardíaca que va a disminuir la contracción. En este proceso de de compensación y de remodelación va a estar involucrada la angiotensina 2, la noradrenalina y las citocinas. También va a haber una activación de los sistemas neurohormonales. Cuando el corazón detecta que hay un bajo gasto, lo va como a resentir los vasoreceptores de las arterias, de las grandes venas y de las cámaras cardíacas. Esto va a desencadenar una respuesta fisiológica que va a estar mediada por el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También, al activarse estos dos sistemas, va a haber una retención de sodio y por lo tanto de agua, generando una vasoconstricción en el sistema renal y una estimulación cardíaca. Esto va a afectar el cronotropismo y el inotropismo. En este cuadro es como un resumen de lo que les acabo de comentar, pero bueno, a nivel celular, la contracción del músculo cardíaco va a estar controlada por el paso de calcio dentro dentro y fuera del miocito, que como por el movimiento del mismo entre el retículo sarcoplásmico, bueno, los principales trastornos, bueno, mencionaba el artículo que los trastornos en el retículo sarcoplásmico iban a ser el principal mecanismo de producción del fallo cardíaco. Entonces, bueno, aquí se ve cómo empiezan a actuar todas las hormonas, condicionando primero la compensación del bajo gasto y ya después vendría pues ya los efectos ya más crónicos, que sería la remodelación ventricular. Bueno, las consecuencias fisiopatológicas de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático y bueno, los otros factores endógenos. Aquí viene dividido como se los menciono en estos tres grupos. Por ejemplo, cuando se ven activados los receptores de la angiotensina 2, pues puede empezar va a presentar esta vasoconstricción, va a presentar el remodelado ventricular, una secreción de vasopresina, que el sistema nervioso simpático se potencie y empiece la secreción de aldosterona también. Entonces, una vez activada esta secreción de la aldosterona, va a haber lo que ya les había mencionado previamente, que es la retención de sodio y agua, un estímulo de producción del colágeno, que también nos puede provocar a su vez una fibrosis miocárdica, ya activando todo este como estímulo nocivo que ya no es compensatorio, entonces ya afectando ahora sí la funcionalidad del ventrículo. Igual en la activación del sistema nervioso simpático, vamos a tener estos efectos compensadores y estos efectos deletéreos, como el aumento del consumo del oxígeno. Ya aquí puede presentarse arritmias, que la remodelación que ya les había mencionado previamente sea inadecuada, que haya una apoptosis inadecuada, que haya nuevamente este estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, la activación de otros factores endógenos, como los factores ya sea vasodilatadores o vasoconstrictores, como por ejemplo los vasodilatadores, el péptido natriurético, que es un marcador importante que nos va a hablar de la insuficiencia cardíaca. Incluso, como les mencionaba antes, es algo que se puede tomar en cuenta para hablar de la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Bueno, la clínica, generalmente en el primer año, el 90% de las cardiopatías congénitas, bueno, el 90% de la insuficiencia cardíaca en el primer año de vida va a estar condicionada por una cardiopatía congénita, sobre todo en los primeros 6 meses.
La clínica de estos bebés va a depender de la patología de base, el grado de insuficiencia cardíaca que tenga y los mecanismos compensadores. Va a haber una disminución en la contractilidad cardíaca, vamos a tener pulsos débiles, vamos a tener un paciente oligúrico, ritmo de galope. Hablando de la estimulación simpática, vamos a tener pacientes con taquicardia, diaforéticos, presentando datos de vasoconstricción. Y en caso de que ya haya una congestión venosa pulmonar, pues aquí también tenemos pacientes con disnea, taquipnea, sibilancias, la tos, van a presentar ortopnea y ya datos, o sea, estos datos congestivos como la hepatomegalia, que también me les mencionaba previamente que la clasificación de Ross empezaba también como a incluirla. De acuerdo a la edad, bueno, los recién nacidos tenemos estos bebés taquicárdicos, hipotensos, oligúricos. En el aspecto de la piel, tienen una piel fría, tienen, que es de predominio acral, la polipnea, datos de dificultad respiratoria, tienen aleteo, tienen tirajes, tienen cianosis y pueden llegar a presentar la hepatomegalia. En pacientes lactantes tenemos estos niños que, bueno, ya se puede evaluar más la tolerancia al ejercicio. Tenemos pacientes con disnea al ejercicio, cansancio, no que hagan así un ejercicio muy extenuante, pero ya pueden tener más actividad física. Un paciente lactante ya se puede notar, es como cuando la mamá nos comenta que comen y dejan de comer porque se cansan. Entonces tienen una escasa ganancia ponderal, son niños irritables, tienen hiperhidrosis, están polipneicos, están pálidos y generalmente pueden llegar a presentar infecciones de vías respiratorias de repetición. En diagnóstico, en niños ya más grandes, por ejemplo, adolescentes, la clínica ya es más similar a la del adulto, no por completo, pero sí puede tener clínica más similar a la del adulto. El diagnóstico fundamentalmente va a ser clínico. Tenemos que hacer una historia clínica muy detallada. Tenemos que preguntar a la mamá los patrones de alimentación, los números de tomas, cuánto tiempo dura comiendo, si tiene buen reflejo de succión, sobre todo la ganancia ponderal, la adaptación al ejercicio o si no es ejercicio como tal, ver como la tolerancia que tiene cuando juega. A la exploración física, podemos tener una piel fría, pálida, un paciente, como ya les había mencionado previamente, con taquipnea, con aleteo, con tiraje. A la auscultación, el ritmo de galope, que tengamos un paciente con hepatomegalia, datos de sobrecarga, que tenga edema. Y los pulsos axilares y femorales pueden llegar a presentarse disminuidos. Y bueno, para los exámenes complementarios, la radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Bueno, la vamos a solicitar a perilateral, donde vamos a apreciar la cardiomegalia, el flujo pulmonar. También es muy útil la cardioresonancia, que, bueno, creo que de primera instancia nosotros llegamos a pedir, como pediatras a lo mejor, llegamos a pedir la radiografía y ya posteriormente se le sigue haciendo el abordaje, pero también podemos pedir un electrocardiograma, perdón, donde se va a apreciar hipertrofia, el crecimiento de las cavidades y también alteraciones del ritmo. En el ecocardiograma es muy, muy importante también. Aquí vamos a tener una evaluación anatomofuncional. La pulsoximetría, podemos tener estos pacientes cardiópatas que su oximetría de pulso también puede llegar a ser más baja de lo normal y pues es como su saturación basal, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Los trastornos hidroelectrolíticos, generalmente, por ejemplo, si tenemos un paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca que estamos dando un diurético, es importante que tomemos en cuenta también los paraclínicos para ver que no esté haciendo, no sé, hipocalemia, algún trastorno también en los electrolitos que pueda condicionar más todavía una falla cardíaca. La BH, sobre todo para valorar pacientes con anemia, que a veces lo que les hace falta también es este volumen efectivo para compensar este fallo cardíaco. Y los marcadores que ya les había comentado previamente, el BNP y el ProBNP, que son un factor predictivo de la insuficiencia cardíaca.
generalmente sale más elevado cuando, bueno, factor pronóstico también para la insuficiencia cardíaca sale más elevado cuando tenemos una falla cardíaca, pues, importante. Mencionaba también las pruebas genéticas. Yo la verdad no hablaba como de muchas enfermedades genéticas en general, donde decía que también tienen la capacidad de identificar los niños y nos daba un factor pronóstico para valorar si nuestro paciente con alteraciones genéticas podía llegar a desarrollar una miocardiopatía, una disfunción ventricular y por lo tanto una insuficiencia cardíaca. El tratamiento para estos niños, bueno, el propósito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a ser mejorar la perfusión tisular, reducir la precarga. En estos casos puede ayudar el diurético, aumentar la contractilidad con este digitálico que es la digoxina. Ahorita les voy a hablar más de los fármacos. También reducir la poscarga que nos puede ayudar los IECAS y optimizar la nutrición. Es importante que no solo veamos como eso, sino también abordar los otros aspectos, como esto que les menciono aquí, tener un paciente bien nutrido, mantenerlo con dieta, bueno, no mantenerlo con dieta hipercalórica, sino que lograr que tenga por lo menos el peso ideal. Si tenemos un paciente con anemia, pues poder corregir la reposición, hacerle reposición de hierro o en caso de que necesite pues una transfusión, control de la TA y tratar de frenar la remodelación ventricular. Y esto generalmente lo llevamos a cabo con la administración de IECAS. Bueno, también es muy importante disminuir la progresión de la disfunción miocárdica, revertir la remodelación, sobre todo porque, bueno, también vamos a condicionar que tengamos posteriormente un paciente adulto con datos francos de insuficiencia cardíaca. Se trata de mejorar también los síntomas y disminuir la mortalidad, disminuir también las hospitalizaciones por falla cardíaca y ralentizar la progresión y mejorar la supervivencia. Bueno, en esta imagen, no, en este cuadro es nada más una propuesta del tratamiento, o sea, habla de acuerdo a los estadios de la NIJA, con qué podemos empezar el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos cambios ecocardiográficos, pero no tenemos síntomas, se podía iniciar tratamiento con IECAS para frenar esta remodelación ventricular. En síntomas leves, también se pueden usar los IECAS, pero aquí ya podemos usar diuréticos o betabloqueadores, que generalmente nos esperamos para el uso de los betabloqueadores. Ya a partir de NIJA 3 ya empezamos a usar betabloqueadores, los antagonistas de la aldosterona, y bueno, en síntomas ya más graves, o como menciona la imagen, intratables, pues ya buscar medicamentos que realmente pues ya nada más den un soporte mecánico y puedan mejorar por lo menos un poco la condición cardíaca que tiene nuestro paciente. Bueno, los IECAS y los ARDA2, lo que van a hacer esto pues es bloquear la conversión de angiotensina 1 a 2, van a disminuir la producción de la aldosterona y van a reducir la inactivación de las bradicininas, que estos son vasodilatadores. Tienen un efecto de remodelación del ventrículo izquierdo, reducen la poscarga, la precarga y el estrés sistólico de la pared. Esto hablando de los ARA2. Los ARA2 los vamos a agregar en caso de que tengamos un paciente que no toleren los IECAS, por ejemplo, en pacientes que les da mucha tos o que presentan angioedema. Estos medicamentos lo que van a hacer es que van a mejorar el gasto sin aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, los diuréticos tienen una gran ventaja, que es que tienen una relativa rapidez para aliviar los síntomas. Por ejemplo, el diurético de asa que más usamos, o bueno, que yo he visto más frecuente, es el furosemide. Lo que va a hacer el furo va a inhibir la reabsorción del sodio, potasio, cloro, aumentando la renina plasmática. También tenemos las tiazidas que van a actuar a nivel del túbulo distal y esto va a inhibir el transporte del sodio y del cloro. Y los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona que van a actuar al nivel del túbulo distal, que va a inhibir la aldosterona y reduciendo así la pérdida de potasio.
que nos puede condicionar también el uso de furosemide, que es este diurético de asa. Bueno, sobre todo en los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como es entonces la espironolactona, estos van a mejorar la mortalidad, promueven la remodelación inversa, disminuyen las hospitalizaciones y también disminuyen el riesgo de muerte súbita. La digoxina y los beta bloqueadores. Bueno, en muchos artículos mencionan la digoxina como la piedra angular para el tratamiento de la falla, bueno, de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a hacer la digoxina? Bueno, va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPase en el miocardio, en el intercambio de sodio-calcio, va a haber un incremento del calcio y así la contractilidad también. Va a haber una reducción significativa de la mortalidad. Por eso mencionaba que sí tiene, o sea, sí es una parte importante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y los beta bloqueadores, bueno, pues van a prevenir y van a revertir la disfunción miocárdica intrínseca y el remodelamiento mediado adrenérgicamente. Van a disminuir la frecuencia cardíaca y por lo tanto la contractilidad. Entonces, por lo tanto, inhibe también esta remodelación. Y bueno, pueden ser como el propanolol, el metoprolol, el bisoprolol. Nada más, aquí sí hay que checar también que algunos beta bloqueadores son más cardioselectivos y pueden tener a lo mejor menos efectos secundarios como había pacientes que presentaban bradicardias importantes, presentaban astenia, dinamia, la hipotensión. Entonces, había medicamentos más cardioselectivos que podían tener el mismo efecto benéfico, pero sin menos efectos como los que les acabo de mencionar. Y también mencionaba estos medicamentos que no había como muchos estudios, pero que estaban siendo valorados como que tenían buen efecto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, como son los inhibidores del cotransportador 2, el sodio y glucosa. Bueno, estos medicamentos tienen efecto protector cardiorrenal que van a disminuir la filtración de la glucosa, incrementando también su excreción urinaria. Entonces van a tener un efecto glucosúrico y natriurético, que aquí el efecto natriurético es el principal mecanismo de protección cardiovascular. Esto va a hacer que haya una disminución en la remodelación y en la disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca, o sea, va a actuar a nivel de la pre y la poscarga. Entonces va a mejorar este sobreestímulo que necesita el corazón y mejorando lo que ya les había mencionado. Y la ivabradina, que es un modulador del nodo sinoauricular, mejorando también la producción de el péptido natriurético, tanto en su fracción de proBNP, y mejorando así la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y los estimuladores solubles de la guanilina ciclasa, estos generalmente mencionaba que se habían probado en pacientes, en niños que habían tenido falla a tratamientos médicos anteriores, ya sea digitálicos, diuréticos, beta bloqueadores. Entonces, lo que hace es estimular la guanilina ciclasa, aumentando la producción del GMP cíclico, mejorando la función endotelial. Entonces, esto frenaba la fibrosis y, por lo tanto, la remodelación cardíaca. Y hablando del tratamiento no farmacológico, bueno, existía la opción de poner un marcapasos o un desfibrilador, realizar una resincronización, colocar bueno, lo del DAI y, bueno, una de las opciones, pues, es el trasplante cardíaco en estos pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca, pues, importante. Esta imagen que les puse aquí son los estadios de la falla cardíaca, sobre todo asociados en niños con cardiopatías congénitas. Y bueno, menciona todos los estadios, estadio A, B, C y D, esto es de acuerdo a la clínica, pero en lo que viene abajo en colores es como los tratamientos o las opciones que tenemos para usar durante cada fase. Por ejemplo, en
En el estadio A, que tenemos estos pacientes asintomáticos, tenemos que valorar los riesgos que tiene también para empezar, que tenga progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, en la parte verde menciona que se haga un screening, por ejemplo, de cualquier alteración congénita que tenga nuestro paciente, las deficiencias nutricionales, si tenemos un paciente obeso, diabético, para que se pueda abordar a partir de ahí también. Bueno, en la parte amarilla, entonces, tenemos aquí ya una disfunción del ventrículo izquierdo. Ya podemos empezar a usar medicamentos como los IECA, los beta bloqueadores, la digoxina, bueno, los digitálicos. En la parte naranja, aquí ya son estadios más avanzados, además de los medicamentos previamente mencionados, aquí ya podemos empezar a usar los diuréticos. Y en la parte roja ya son pacientes que tienen la función cardíaca muy comprometida, que bueno, aquí ya también las opciones, no es nada más el tratamiento farmacológico, sino lo que ya les había mencionado anteriormente, como poner un DAI o el marcapasos como tal, o sea, ya son otros abordajes también más invasivos. Y aquí es como el seguimiento que se le tiene que dar a tu paciente con falla cardíaca, por ejemplo, habla sobre la frecuencia, van a tomar en cuenta la frecuencia de la evaluación, el, la imagen, o sea, el electrocardiograma, cada cuándo se tiene que tomar los laboratorios o qué laboratorio se debe tomar, las pruebas de esfuerzo y en caso de que requiera un tratamiento o bueno, un procedimiento diagnóstico terapéutico invasivo de acuerdo a los estadios. Entonces viene por estadio A, B, C y D. Entonces se va a tomar en cuenta estos aspectos que, por ejemplo, no sé, la prueba la prueba de esfuerzo, o bueno, la prueba para valorar la tolerancia al ejercicio en un estadio A, pues nada más cuando clínicamente esté indicado, el estadio B, pues o sea, es que, aquí vamos valorando cómo vamos a ir evaluando a nuestros pacientes de acuerdo al estadio en el que se encuentre. Y creo que era todo, nada más. Ok, bueno, Sí. pues insuficiencia cardíaca es un tema, pues la verdad, muy interesante. Y pues obviamente, pues puede ser ocasionado por muchas cosas, ¿no? Como tú bien dijiste, la mayoría de los casos en los que se presenta, pues son secundarios a cardiopatías congénitas, ¿no? O sea, cada vez se diagnostican más y entonces hay que saberla cómo tratar. Pero pues hay un cierto porcentaje que es causado por múltiples cuestiones, ¿no? Recuerden que la patología cardiovascular no únicamente son defectos estructurales. Va a haber alteraciones genéticas de infiltración al músculo cardíaco, que eso nos va a llevar a un deterioro progresivo del paciente. Va a haber pacientes con enfermedades oncológicas que Puebla destaca por la razón que sea, que tenemos mucha población oncológica pediátrica. Esos pacientes reciben tratamientos de quimioterapia durante largo tiempo y los que logran salvarse y sobrevivir van a tener una cardiotoxicidad importante que se va a manifestar cerca de los 30 años de vida, ¿no? Entonces, la cuestión aquí del cardiólogo y del pediatra, pues es obviamente dar tratamiento para que esa falla cardíaca pues no se presente hasta un estadio o a una edad un poco más avanzada, ¿no? Porque pues obviamente eso va a predisponer a que el paciente pues esté pues incapacitado, por así decirlo, y obviamente va a ser un peso bastante importante para el sistema de salud, que de por sí es malo. Entonces todavía hay población que va a ser joven que no va a poder producir, ¿no? Entonces, la falla cardíaca tienen que saber identificarlo. Puede ser muchísimos datos clínicos, ¿no? Como bien ya lo mencionó Marta, va a depender mucho de, de la edad en la que se va a manifestar, pero ustedes tienen que pensarla, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es sí saber identificarla, pero más que nada lo que interesa es saber tratarla. No solamente es, falla cardíaca, iniciar aminas y restricción de líquidos y pues ya, ¿no? Eso es como la receta más común que conocemos. No, hay que saber por qué se inician qué medicamentos, cuándo se deben iniciar y toda esa cuestión. ¿Sale? Entonces, es importante que vayan discerniendo esto. Creo que las imágenes que puso ella
estuvieron muy bien. Yo le pasé un artículo de una revisión que pues se valoraba cómo era el tratamiento de falla cardíaca crónica en el paciente. Recuerden que hay falla cardíaca agudizada y falla cardíaca crónica agudizada y falla cardíaca crónica compensada. O sea, los niños con insuficiencia, digo, los niños con cardiopatía congénita viven en una falla cardíaca compensada de acuerdo a medicamentos. Entonces, eso es importante que también lo tengan en mente, ¿no? Los estudios, pues los que tenemos a mano. Sí, ella mencionó que la resonancia cardiovascular ayuda mucho, claro, pero ayuda mucho en manos expertas, ¿no? O sea, no porque pero yo les diría, la resonancia cardiovascular ayuda en las manos de un cardiólogo pediatra que hizo una alta especialidad en imagen cardiovascular. Si no, solamente estamos tomando imágenes por tomar, porque la resonancia lo que nos va a dar es volúmenes, minutos, y obviamente nos va a ayudar a ajustar tratamientos, ¿no? De los tratamientos, pues bueno, hace unos años pues hubo un ajuste en el tratamiento de la falla cardíaca en el adulto. Antes se usaban los mismos medicamentos que en el pediátrico y pues actualmente eso cambió completamente, ¿no? O sea, ya usan algún tipo de asociación de medicamentos, o sea, ya ellos sí siguen, o sea, su pilar de acción sigue siendo el sistema renina-angiotensina aldosterona, pero pues ya también ellos optimizaron en su tratamiento, como Marta mencionaba muy bien, que parte del pilar va a ser que no se degraden mucho los péptidos natriuréticos, que eso va a ocasionar que el corazón mantenga todavía cierta vasodilatación a pesar de que esté entrando en un estadio de falla cardíaca. Los mecanismos neuromorales van a propiciar que la falla se exacerbe. Entonces, tienen que ustedes saber identificar el punto donde todavía es reversible esa falla cardíaca sin que llegue a un estadio más severo donde no podamos ya con medicamentos o con soporte mecánico. Mecánico en este caso ventilación, ¿no? Porque lo ideal sería meterlo a un soporte ventricular o ECMO, o sea, membrana extracorpórea, hacer que el corazón descanse, cuando la fibra esté mejor, pues se quita la membrana extracorpórea y mejora, ¿no? Pero pues eso en medio público y hasta en medio privado es algo complejo, ¿no? Los pilares en el niño siguen siendo los diuréticos de ASA, siguen siendo los diuréticos ahorradores de potasio, pero más que nada por la acción hormonal de bloqueador mineralocorticoide, los IECAS, el IECA que ustedes quieran, el que sepan usar. Eh, yo personalmente a mí me gusta usar IECAS que tengan una vida un poco más larga, enalapril, lisinopril, captopril, sí es bueno, pero pues obviamente hay que ponerlo con más frecuencia y pues tiene mayores efectos secundarios como angioedema y pues también va a producir mayor tos que va a ser como muy incómodo para el bebé a la hora de comer o para el niño más grande, ¿no? Entonces, los beta bloqueadores, sí, estoy de acuerdo, pero si ustedes se ven o se fijan en la tabla que puso ella, pues mencionaba estadios de la NIJA. Recuerden que uno de los mecanismos compensadores del recién nacido lactante, pues es la frecuencia cardíaca. Sí hay que bajar la frecuencia cardíaca, pero si nosotros iniciamos beta bloqueador en una etapa temprana de insuficiencia cardíaca sin estabilizarlo y bajamos la frecuencia cardíaca secundaria, lo que va a pasar es que el niño se va a morir. O sea, se va a deteriorar porque pues no va a alcanzar a cumplir la demanda de volumen a todos los tejidos y pues esa falla cardíaca se va a exacerbar y el desenlace va a ser muerte, ¿no? Entonces, los beta bloqueadores se inician en etapas cuando la falla cardíaca ya está compensada. Y sí, para disminuir el gasto del corazoncito, para mejorar la diástole, para mejorar la función, digo, la perfusión coronaria, toda esa cuestión. Ahí había unos medicamentos que menciono que son antiglucemiantes que en el adulto se utilizan. Y también pues hay medicamentos que ellos utilizan que son para disminuir, ¿cómo se llama? La presión pulmonar, pero en el adulto pues no tienen cortocircuitos. En el niño, en este caso, si utilizamos vasodilatadores pulmonares, lo que vamos a hacer es exacerbar la falla de un lado, ¿no? Entonces, y los hipoglucemiantes en ese caso, pues todavía no están aceptados en el niño. Entonces, hay un proceso todavía como de migración de los medicamentos hacia allá. Algo importante que mencionaste sobre la digoxina. Sí, la digoxina es un digitálico, es un inotrópico que es vía oral y podemos utilizar en dado caso, ¿no? Yo les quiero decir que le tengan respeto, o sea,
Hay artículos que sí como este que recomiendan digoxina, pero también hay artículos donde la digoxina no representa alguna mejoría significativa en el pronóstico de vida del paciente, ¿no? O sea, que le pongas digoxina o no le pongas digoxina no va a hacer que mejore su supervivencia. Al contrario del IEC, al contrario de la espironolactona, esos van a mejorar la sobrevida del paciente y de los beta bloqueadores también en su momento, ¿no? Entonces, utilícenla, sí. Sepan que pues a dosis elevadas pues son tóxicas, hay que vigilarlos con niveles de digoxina, causan intoxicación y causan alteraciones eléctricas, es importante saberlo, ¿sale? Entonces no es solamente iniciar digoxina y decir, ah, mejoró la contractilidad, se le quitaron los síntomas, no, hay que vigilarla, tenganle respeto también, ¿sale? Hay ¿cómo les diré? Hay un estudio muy grande que concluyó a finales del año pasado que estaban probando el medicamento que ahora es el pilar en el tratamiento de insuficiencia cardíaca en el adulto, que es el Entresto, que es sacubitril con valsartán. Entonces, el sacubitril con valsartán tiene un IECA, digo, tiene un ARA2 y el sacubitril es un inhibidor de neprilicina, que lo que hace ahí es que evita que se degrade de manera importante los péptidos natriuréticos, que eso va a mantener presiones adecuadas en el corazón, que tenga una vasodilatación que el mismo corazón está propiciando a compensar. El estudio, pues ya plantearon como dosis pediátricas, menciona que es seguro a ciertas dosis, pero aún no está como liberado. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA ya lo utiliza a ciertas dosis y en ciertos, ¿cómo les diré? Escenarios muy peculiares, ¿no? O sea, más que nada la está indicado ya para uso en insuficiencia cardíaca izquierda con FEBI disminuida. Ahí ya está indicado su uso, ¿no? Pero pues bueno, todavía no está como indicado en todas las cuestiones cardiovasculares. Entonces, el tratamiento sigue siendo este. Hay que identificarlo siempre, los datos clínicos, hay que saber iniciar los medicamentos y las dosis adecuadas, hay que saber cuándo necesita aminas, cuándo bajar precarga, cuándo bajar poscarga. Ustedes analicen todo eso con este poco tiempo que tuvieron de poder leer un poco de cardiopatías. Entonces, siempre analicen los cortocircuitos, si tiene hoyos o no, si la fibra está dilatada, si está hipertrófica. Depende de eso, es lo que va a hacer que mejore la sobrevida de estos pacientes. Definitivamente, niños con insuficiencia cardíaca avanzada, el desenlace y el pronóstico es malo, ¿no? Porque lo que los va a salvar es un trasplante de corazón, que pues definitivamente es, no quiero decir imposible, pero pues es muy remoto. Y la otra pues son asistencias ventriculares, que pues no todos tenemos el alcance de tener asistencias ventriculares. Por ejemplo, hay veces donde se ponen marcapasos y desfibriladores implantables, ¿no? Eso es para disminuir los desfibriladores implantables, es como un marcapaso, pero también tiene otra acción, que lo que va a hacer es identificar arritmias letales o QTs largos y lo que va a hacer es desfibrilar, o sea, alterar el ritmo para que pues ese niño o ese paciente no tenga muerte súbita, ¿no? Eh, Hablar de insuficiencia cardíaca es demasiado extenso, pero creo que la clase estuvo bastante bien, creo que tocó los temas que debemos de nosotros eh, pensar, revisar, fortalecer, porque pues sean cardiólogos o no sean cardiólogos, pues pediatra siempre va a enfrentarse a un niño crítico, ¿no? Ya sea que esté en terapia intensiva o no, siempre va a tener un contacto y pues es ideal que demos un manejo adecuado para que pues el niño salga pues avante, ¿no? Entonces, fuera de eso, yo creo que está bastante bien, pues ya por parte mía pues se acabaron las clases, sé que en algún momento pudo haber sido tedioso, discúlpenme en algunos momentos que falté, saben que cualquier cosa que necesiten, pues pueden mandarme un mensaje, un correo, yo con gusto los puedo ayudar a lo que esté en mis manos, ¿no? Y pues bueno, no sé si haya dudas o preguntas acerca de esto. Doc, una pregunta. Como mencionó, la tablita que puso Marta que se asemeja con lo de la escala de Nija. Para aplicarlo en la escala de Ross, ¿sería por los mismos grados? Bueno, mira, la última tabla que puso Marta, que ya ahí era la escala de Ross como tal y te daba como las recomendaciones del tratamiento y los medicamentos, esa es la que deberíamos seguir en el niño pequeño, ¿no? Entonces ya, o sea, saltando esa brecha como de edad donde la frecuencia cardíaca
cambia, donde la estructura del corazón aumenta, donde la fibra es mucho más fuerte, ya no necesita tanta velocidad, pues bueno, ahí rotamos a la escala que tenemos con los adultos, ¿no? Pero pues es importante, pues yo creo que tener las dos. Saben que pues en el niño más pequeño, pues lo principal, esa, exactamente, esa sería como la que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Obviamente no la sigan así al pie de la letra, vayan individualizando todos los casos, ¿sí? Pero pues esas recomendaciones son adecuadas. Y la otra, la de la Nija, pues bueno, ya sería para niños más grandecito, ¿no? Arriba de unos 5 años, donde pues ya ustedes van a, cambia todavía un poco la fisiología ahí en cuestión de frecuencia cardíaca, las sobrecargas y las presiones de las cavidades pues difieren un poco, ¿no? Entonces, eso principalmente. Yo creo que esas dos deberíamos tenerlas siempre presentes como el algoritmo de arritmias que presentaron. Y pues bueno, esa sería como una guía rápida de lo que tienen que ir haciendo y lo que tienen que ir analizando, ¿no? Más que nada. Ok, Doc, ¿Alguna otra muchas duda, gracias. pregunta? Si queremos el taller. Sí queremos el taller. Ah, bueno, lo platicamos y pues vemos cuándo lo hacemos, ¿no? Sí, Doc. Hecho, pues. Pues gracias, chicos. Gracias. Gracias, Pues yo creo doctor. que se cuidan mucho. A ver qué dice ahí, no sé. Ah, ok. No, gracias a ustedes, gracias a todos. ¿Vale? Gracias, doctor. Muchas Cuídense gracias. mucho, que tengan buena Bye. tarde. Bye. Gracias, Doc, igual. Bye.